verdad que no sé si hay alguna cara conocida, digamos, pero calculo que sí. Sí, tuve la suerte de venir a Uruguay por primera vez en el 2006 y de ahí con cierta frecuencia he mantenido un recorrido por el país y la verdad que es muy interesante trabajar en un lugar en donde el contexto es racional, digamos, ¿no? Ya sabrán por qué uno lo dice, digamos, siendo tan cerca de Argentina, ¿no? La verdad que yo estoy en una zona en Argentina, a 100 kilómetros al sur de Buenos Aires, que es lo que se conoce como Cuenca Deprimida del Salado. Es un ambiente en general bastante marginal para la agricultura y donde históricamente ha habido una gran concentración de vacas, tanto ganadería de carne como lechería. Y creo que eso es lo que más me hizo tomarle cariño a este cultivo que tanta nobleza nos entrega como el sorgo, ¿no? Como ya dijeron hoy, África lo vio nacer al cultivo. La verdad que uno, si ve dónde se origina el sorgo, básicamente los germoplasmas y los genotipos bases de sorgo tienen su origen en África, en una zona realmente en donde llueve muy poco, y de ahí, digamos, el cultivo voló hacia todo el mundo. Y esta rusticidad que tiene el cultivo, en un ambiente en donde básicamente tenemos limitantes de suelo y clima, es lo que lo ha reposicionado en el contexto actual. Hay una realidad, y es que los mejores suelos y ambientes productivos tienden a la agricultura, y esto no pasa solamente en Uruguay, digamos, esto pasa en todas partes del mundo, y eso ha ido concentrando y desplazando a la ganadería cada vez más hacia la marginalidad. En Argentina es muy claro ver cómo en región pampeana los mejores suelos, digamos, es una competencia agrícola y básicamente la ganadería se va moviendo de esos ambientes. Hoy hay un replanteo, ustedes saben por lo que está pasando Argentina, digamos, con la inteligencia política que dirige y la rentabilidad de la agricultura. Entonces, bueno, hay muchos que están de vuelta encariñándose con las vacas. Lástima que medio tarde, porque después de 15 años de agricultura y haber descuidado estructura de alambrados y aguadas, no es fácil volver a la ganadería de un día para el otro, ¿no? Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir a quienes producimos ahí. Como dice acá, por este desplazamiento es cada vez más frecuente encontrarnos con ambientes de baja fertilidad, digamos, y pluviometría limitada, en donde realmente el sorgo es interesante. Y hay una realidad, es que los bovinos necesitan producir cada vez más carne o leche, por lo cual necesitamos asegurar cantidad y calidad de forraje y o energía en la dieta, y en este sentido el sorgo es un recurso interesante. Si uno ve, digamos, cuál es la producción mundial de sorgo, en general, si uno hace el promedio de todos los países, hay una tendencia a que en los últimos años ha ido viendo un incremento. En Argentina es clara la tendencia esa, y este crecimiento, por ejemplo, en Argentina no solo va de la mano de hectáreas, sino también de rendimiento por hectárea, ¿no? O sea, hay un crecimiento año a año del rinde por hectárea. Argentina está dentro de los países que más rendimiento por hectárea en grano tiene. Pero tanto en Argentina como Uruguay seguimos en ambientes en donde el pasto sigue en la foto. Esa es la realidad, ¿no? O sea, seguimos en ambientes en donde sigue habiendo praderas, los animales siguen pastoreando, y independientemente del tipo de praderas o ambiente puntual en donde nos toque producir, si nos vamos hacia el norte en Argentina, vamos a encontrar más este tipo de recursos en cuanto a la estacionalidad en producción, como son cultivos o praderas tropicales. Si nos vamos a la región pampeana, vamos a encontrar más este tipo de oferta de forraje, que es la que entregan praderas templadas. Si nos vamos a algunos ambientes, por ejemplo el sur de Chile, nos vamos a encontrar más este tipo de producciones de la mano de, por ejemplo, vallicas, raigracias o ese tipo de cultivos invernales. Esto lo que muestra simplemente es que la oferta de forraje en un planteo en donde dependemos del pasto es variable a lo largo del año. Entonces, en este tipo de planteos el sorgo realmente entra como un buffer para amortiguar esas deficiencias en oferta de forraje, tanto en cantidad como calidad, dependiendo del momento del año. Y puede entrar bajo diferentes formas, como en este caso aportando forraje en verano para el pastoreo directo, como en este caso aportando forraje para el invierno,
como sorgos diferidos, y después vamos a hacer un poco de hincapié de qué se trata esto, como en este caso suplementando, por ejemplo, al pasto, como un silaje en planteos de recría, o como en este caso siendo la base de una dieta como forraje o grano, ya en sistemas quizás más intensivos en donde los animales, o en todo su ciclo, o en una parte de, reciben una ración en un comedero. Esto es muy normal verlo, por ejemplo, en Argentina, en la zona lechera por excelencia, en donde los animales, el sistema está basado en praderas base de alfalfa que producen entre finales de septiembre y alrededor de abril, y una vez que las alfalfas dejan de producir, básicamente las vacas se manejan en un sistema con pistas de alimentación. Entonces podríamos decir que algo semi-estabulado, porque la producción de verdeos de invierno es bastante errática. Entonces en este tipo de planteos, por ejemplo, el silaje de sorgo como base, en ese tipo de planteos es interesante. Obviamente hay que poner lo que le falta a la dieta. Y en este tipo de ambientes en donde uno se corre hacia la marginalidad y por ahí es errática la producción de maíz, es interesante poder tener la alternativa de generar una fuente de energía de muy buena calidad, como puede ser el grano de sorgo, en este caso húmedo rolado, que nos permite tranquilamente para este tipo de sistemas de terminación a corral contar con la energía que necesitamos cuando no tenemos maíz. Vamos a detenernos brevemente en cada uno de estos puntos y en algunos aspectos quizás de relevancia. Cuando hablamos de sorgo para pastoreo, estamos hablando de manejar sorgos de esta forma, ¿no? O sea, cuando uno habla de pastorear, estamos hablando de pastorear hojas, de pastorear forraje de alta calidad, y eso es sumamente importante desde el punto de vista de la respuesta individual que uno puede esperar gracias a este pastoreo, ¿no? Entonces, si yo esa foto no tuviera esa cercanía y se la pongo más lejos y les digo que las vacas están pastoreando un verdeo de invierno, un raigras, ustedes me dicen que sí, digamos. Y la verdad que no, eso es todo sorgo forrajero. Y el lotus que hay acá no me deja mentir, digamos, ¿no? Estamos en verano. Entonces, la realidad es que, como dice en esta foto, en 8 de cada 10 situaciones, esta es la foto del pastoreo de sorgos, ¿no? O sea, como ustedes saben, es un cultivo tropical que crece y mucho en los meses de verano, principalmente cuando se asocian dos variables que son determinantes, que son humedad y temperatura. Entonces las tasas de crecimiento son tan grandes que normalmente la gente no está preparada para manejarlo adecuadamente. Entonces terminamos con esta realidad, que es una triste realidad, como dice acá, porque esta foto lo que a mí me está diciendo es que gran parte del potencial productivo que tiene ese cultivo lo estamos perdiendo, o sea, no lo estamos capitalizando en producción. Hay un trabajo bastante interesante como este que muestra cómo en la medida que uno aumenta en los días, digamos, desde la siembra, la digestibilidad se reduce linealmente. Entonces, esto básicamente se debe a que cada vez más hay tallos en el rendimiento en este tipo de materiales forrajeros. Entonces, debido a que la digestibilidad de esos tallos, principalmente dominados por un gran contenido de fibra y asociada a lignina, es baja, realmente la digestibilidad de la planta entera cae en forma lineal, y si yo me voy a estados de madurez muy importantes, como a veces pasa, y no estamos hablando demasiado, o sea, a veces ya entre 70 y 80 días desde la siembra, eso puede pasar, realmente las digestibilidades son bajas y las ganancias de peso o producciones de leche que uno podría esperar por pastorear ese tipo de recursos, obviamente que son bajas. Hay un trabajo interesante, bueno, acá digamos un poco el objetivo, ¿no? Que yo siempre hablo de que uno debería tratar de trabajar en digestibilidades encima del 65%. Imagínense que hay años en los cuales desde la siembra al primer pastoreo a veces hay que esperar no más de 25 a 35 días. Cuando las condiciones son óptimas de crecimiento. Estamos hablando que con un sorgo de 50 centímetros desde el suelo ya estamos entrando a pastorear. Y la realidad es que la gente muchas veces lo que termina haciendo es esperando por ahí que en un área bastante importante, que todo su cultivo tenga una determinada altura, por ejemplo 1 metro para entrar. Entonces empezás comiendo un cultivo más o menos razonable y terminás comiendo algo que le tenés que dar una motosierra a la vaca para que lo corte y se lo coma.
y eso no puede pasar, digamos, porque una vez que diste una vuelta y comés cultivo pasado, vas a seguir dando vuelta y comiendo cultivo pasado. Y esto es un problema adicional que nos obliga, por ejemplo, a tener que eliminar ese tallo, porque si no el rebrote posterior va a ser de muy mala calidad. O sea, eso condiciona además el rebrote posterior. Entonces vamos a tener que gastar combustible en cortar eso que costó, digamos, fertilidad del suelo, etcétera, etcétera, acumularse, y tiempo principalmente. Entonces eso me resta a la producción de materia seca total, a la productividad que me van a dar los animales comiendo eso que es de mala calidad, y obviamente a los días de crecimiento potenciales que tengo hacia adelante. Entonces eso no puede pasar. Hay un trabajo interesante que muestra dos sistemas de manejo, digamos, para que ustedes vean lo que yo les mostré en la foto que dije en 8 de cada 10 situaciones. Estamos hablando que están pastoreando un sorgo de 2 metros, ¿está? Acá estamos hablando de lo óptimo que sería estar trabajando en un estrato de pastoreo en torno a los 60 centímetros, y lo no óptimo que sería estar pastoreando un sorgo de 1 metro. Si yo encontrara que todos pastorean un sorgo de 1 metro, sería feliz, digamos. La realidad es que en general lo que uno ve está muy por encima de eso, lejos de esas 4 fotos que mostré, digamos, de pastoreos de sorgo. Diría que en un campo en donde el encargado del campo le ha agarrado tanto la mano al sorgo que se prepara y con todo para manejar bien el cultivo. Esas fotos son de un campo de Rauch, en donde, para que ustedes simplemente tengan una referencia, eso es en Cuenca Deprimida del Salado, en Argentina, en donde él históricamente siembra 100 hectáreas de sorgo, y nuestro promedio de carga a lo largo del ciclo de cultivo está en 4.5 vacas con ternero al pie por hectárea de sorgo, que concentra durante el verano. O sea, estamos hablando que en 100 hectáreas son 450 vacas que giran sobre el sorgo, menos en el primer pastoreo. En el primer pastoreo, ¿saben lo que él hace? Triplica la carga para escalonar al sorgo en el primer pastoreo. O sea, en vez de meter 450, mete 1.200 vacas en el primer pastoreo y escalona el sorgo. Y una vez que lo escalonó, a partir de que lo escalonó, arranca el pastoreo con las 4 vacas y media por hectárea, del segundo en adelante, y así se maneja durante todo el verano. Esa es la forma, porque si él empezara desde el primer pastoreo con 4 vacas y media, el sorgo te pasa por arriba y no hay forma de manejarlo. Y siempre tenés que tener una carga alternativa, medio a mano y que sea fácil de mover. No estamos hablando de vaca con ternero al pie, ¿no?, que es una categoría complicada, sino por ahí que sea un rodeo de vaquillonas en servicio o alguna categoría que sea fácil de trasladar de un lado al otro para poder sumar carga al sistema en caso de que el crecimiento esté por encima de lo que pasa en promedio en ese campo, ¿no? Si evaluamos las ganancias de peso promedio entre un caso y otro, fíjense que solamente por esta diferencia en altura, que en cierta medida lo que me está mostrando que en un caso tenemos un cultivo más maduro cuyo promedio de digestibilidad es inferior, ya tenemos una diferencia en ganancia de peso. También tenemos una diferencia en carga, porque la mayor capacidad de carga de un sistema de pastoreo más intensivo se debe a la mayor capacidad de rebrote y producción de materia seca del cultivo, y eso me termina dando una diferencia en producción de carne por hectárea, que ¿saben cuánto es en promedio? Son 156 kilos de carne en el promedio de este manejo contra el promedio de este manejo. Eso hoy en Uruguay, si le ponemos un precio que me pasaron de lo que hoy está la carne acá, son $300 por hectárea. Eso es más que lo que sale a hacer el cultivo. O sea, me hablaron de que hacer un sorgo forrajero para pastoreo más o menos bien, estamos hablando de una inversión de $250 por hectárea. Quiere decir que solo con manejo, estamos con manejo aceitado del pastoreo, ya estamos ganando, digamos, nos está quedando libre el cultivo. Entonces es importante manejarlo bien. Si lo vamos a hacer bien, hay que usarlo bien. Si no, de nada sirve, porque vamos a estar gastando plata y después sacando una conclusión de que el sorgo no sirve. Encima, este tipo de sorgos, si tiene algo interesante en una zona como la pampa húmeda, o podríamos esto correrlo hacia Uruguay, en donde en general llueve a lo largo del invierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con manejo, lo que en la naturaleza ocurre. Yo, en la medida que voy pastoreando el sorgo, voy tirando al voleo raigras anual.
En general tiramos 5 kilos más por hectárea que lo que uno sembraría con una máquina, lo tiramos al voleo con una fertilizadora. Entonces lo que sucede es que en la medida que avanzan los pastoreos de sorgo, yo al pastorear permito que el sol llegue al suelo y debajo del cultivo se genera un microambiente en donde el raigras germina muy bien. Esa es una de las alternativas, comentaba, que encajaría muy bien para resolver una oferta de forraje en verano, en general un problema en estos planteos en donde uno empieza a mejorar el manejo de las especies forrajeras en región pampeana, el verano pasa a ser un problema. Esa curva de producción de pasto que se cae hacia el verano en los ambientes no alfalferos, en general la resuelve bien un sorgo de pastoreo. Ahora, por otro lado, como habrán visto en esa curva de oferta de forraje, tanto en la región pampeana, en donde veíamos la curva roja, en donde se cae la oferta de forraje en el invierno, o en un ambiente subtropical húmedo o tropical, en donde no hay producción de forraje en invierno, en general, lo que uno necesita es algún recurso que me aporte volumen por hectárea y me permita, por ejemplo, resolver el requerimiento de una categoría crítica en ese tipo de ambiente como puede ser la vaca seca preñada. Nosotros en este momento en Argentina nos hemos dedicado, digamos, hace un par de años, hasta que se cerraron las exportaciones, a hacer novillo Hilton. Nos hemos pasado ahora a un sistema de cría bovina intensiva. Entonces, en este momento, yo tengo un gran requerimiento en un momento en que el campo produce poco forraje, que es cuando tengo la vaca, una vez que le saco el ternero y la desteté, y esa vaca básicamente tiene por delante un periodo que tiene que mantener su condición corporal, que me interesa que sea buena al momento del parto. Entonces, para cubrir ese requerimiento, este tipo de alternativa es muy interesante. Y los sorgos que en general elegimos para ese tipo de alternativa, que llamamos uso diferido, son sorgos que vienen en general de la selección para producción de etanol, que son sorgos que tienen altos contenidos de azúcares en tallo, son bastante parientes de la caña de azúcar, y eso hace que la palatabilidad de ese tipo de materiales sea muy alta y la vaca se los come todos, digamos. Y en general son sorgos de este tipo de portes, ¿no? ¿Y por qué lo usamos para sostener condición corporal en rodeos de cría? Porque nosotros no se olviden que si miramos a la vaca desde el punto de vista de la fisiología, es muy importante llegar con buena condición corporal al parto. Y tener un recurso de esas características, que en muy poca superficie me produce mucho volumen de alimento, que me permite exitosamente mantener condición corporal en rodeos de cría, es muy interesante. Lo que se muestra en este gráfico, información, fíjense, digamos, bastante conocida, estamos hablando de que en barras naranjas tenemos vacas en baja condición corporal al parto y en barras blancas tenemos vacas en alta condición corporal al parto. Esto muestra que a los 60 días posparto una vaca que pare flaca, no más del 50% del rodeo entra en celo. Y a los 90 días posparto no más del 60% del rodeo entra en celo. Y si entra tan bajo porcentaje en celo, también es muy bajo el porcentaje que se preña. Eso explica por qué en Argentina se produce un ternero cada 2 vacas por año en el promedio del país. Un poquito más, 62% de destete a nivel país. Si yo resuelvo y mantengo la vaca en buena condición corporal en el invierno y la hago parir en buena condición corporal, ya a los 60 días posparto tengo el 90% del rodeo del celo. A los 60, a los 90 tengo el 100% del rodeo en celo y eso me va a permitir preñar una gran cantidad de vacas en un servicio estacionado. Entonces, es importante darle comer bien a la vaca en la gestación y resolverle lo que le falta al sorgo con algún otro recurso. Lo podemos hacer simplemente con algún tipo de suplementación o por ahí teniendo algún recurso cercano, como puede ser algún raigras, es decir, como las vacas salen 1 hora a pastorear raigras y vuelven al sorgo diferido el resto del día hasta el otro día, por ejemplo. ¿Por qué elegimos los azucarados? En general por lo que les comenté. Tienen tallos suculentos en donde por más que el cultivo muera, el contenido de azúcar en tallo alto se mantiene y eso mantiene su calidad en el tiempo y es muy palatable para la vaca se come realmente todo y cuando uno mira producciones promedio, son cultivos que producen bien, entre 12, 15 toneladas de materia seca por hectárea y nuestra experiencia en región pampeana, con 1 hectárea de sorgo azucarado diferido, le doy de comer entre a 5 y 15 vacas secas preñadas durante 100 días de invierno. O sea, en promedio de toda la experiencia que yo tengo en región pampeana, 10 vacas por hectárea de sorgo.
¿Con qué alternativa tengo que me cueste $30 por vaca para darle comer a la vaca 100 días en el invierno y mantenerla en alta condición corporal? No existe ninguna. No hay otra cosa. Cualquier cosa es más cara. Hasta el mismo heno que uno pueda producir de excedente de sus pasturas. Y que en tan poquita superficie, estamos hablando que yo tengo un rodeo de 1000 vacas, necesito hacer 100 hectáreas de sorgo para resolverle el invierno. Imagínense lo que es dejar libre de 1000 vacas durante 100 días, desde fines de abril hasta que empieza hasta una semana antes del parto, dejar el campo libre para que empiecen a acumular las gramíneas invernales y tener lotes para recibir las vacas en parición. Entonces, realmente en el sistema esto entra muy bien. Pero hay algo más, digamos, cuando estamos en países relativamente serios. En general, uno debería decir que solo lo hacemos cuando no hay margen bruto, agrícola o ganadero que supere el costo del ensilado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo en este suelo, que tengo que pisar con vacas, digamos, durante todo el invierno, si tengo el sorgo diferido, tengo alguna alternativa, por ejemplo, hacer un verdeo de invierno y transformarlo con animales en invernada en kilos de carne, y eso me genera un margen o una cantidad de plata que es superior a lo que me costaría ensilar ese sorgo y dárselo de comer a los animales en un rincón del lote, prefiero hacer una alternativa y ensilar el sorgo y que se lo coman las vacas en el rincón del lote. O si por ahí, en ese tipo de ambiente, se podría hacer trigo y el trigo me deja más plata que lo que me sale ensilar el cultivo, prefiero ensilar el cultivo y hacer trigo en ese lote, ¿se entiende? O sea, en general, si uno mira los números finamente, uno debería decidir en función de eso. Entonces, si lo ensilo en un rincón del lote, me lo como de esta forma en general, en autoconsumo, y puedo lograr el mismo objetivo: sostener condición corporal de la vaca seca preñada sin interferir con la agricultura, pisando lotes. Esto, por ejemplo, se hace hoy en alguna zona en Argentina en donde se llevan adelante planteos que se llaman CBI, de cría bovina intensiva, que de la mano de Martín Correa Luna tuvieron su origen en Venado Tuerto y de ahí se han ido expandiendo. Lo interesante en Venado Tuerto era que por ahí llovía bastante poco en el invierno, entonces las vacas podían pisar suelos agrícolas, pero en un momento se encontraron que ese anillo se empezó a abrir, el CBI se empezó a expandir y empezaron a caer en zonas en donde en invierno, por más que eran suelos agrícolas, llovía. Entonces ya pisar esos rastrojos con vacas lloviendo era un problema. Entonces dijimos, me dicen, ¿qué alternativa tenemos? Y la verdad que la alternativa es robarle un 10% del área a la agricultura y ese 10% del área ensilarlo en un rincón del campo y comerlo con las vacas ahí y no interferir con la agricultura pisando rastrojos y destruyéndolos, digamos, ¿no? Acá ven, por ejemplo, un caso de un establecimiento en donde se hace todo lo que hablamos, sostener condición corporal de la vaca dándole bien de comer durante todo el invierno, parir con esa vaca en alta condición corporal y fíjense, en promedio de 7 ciclos cerrados, porcentajes de preñez y porcentajes de destete, o sea, lo que se puede lograr básicamente con buena alimentación, ¿no? Años muy erráticos uno con otro. Y la otra alternativa, sorgos para silaje. Vamos a ver algunas cosas al respecto. En general, fíjense que la foto de los híbridos es bastante diferente, la que uno sugeriría para ensilar. ¿Y por qué? Porque yo, como siempre les digo, siempre miro al sorgo desde el punto de vista, o al cultivo desde el punto de vista del animal que lo va a utilizar. Entonces, ¿qué tipo de silo le aporta más nutriente a una vaca? Esto es una curva de digestión o de degradación ruminal en donde lo que vemos acá es la cantidad de horas de un alimento en rumen y lo que vemos acá es qué proporción de ese alimento es digerido o degradado. Y acá hay dos curvas, una representa un material forrajero, más tallo y hojas que grano, y otra representa un material granífero, más grano que tallo y hojas. ¿Qué es lo que se muestra acá? Que si yo puedo tener 72 horas ese silo expuesto a la digestión ruminal, no voy a haber diferencia entre uno y otro, o sea, los dos tipos de silos se van a poder digerir en una magnitud similar, alrededor del 70%. La pregunta es, en la práctica, y esto es lo que hace un laboratorio, cuando yo le mando una muestra para hacer un análisis de digestibilidad, incuba una muestra 72 horas, se evalúa qué proporción de la muestra fue degradada y es el dato de degradabilidad o digestibilidad, porque está estandarizado así mundialmente en 72 horas de incubación.
En la práctica, un silo picado intermedio entre los 2 y los 15 milímetros jamás va a tener 72 horas de exposición a la digestión ruminal en una vaca. ¿Cuánto va a tener? En promedio 24, de 0 a 48. ¿Y en 24 horas da lo mismo que el material sea forrajero o granífero? La verdad que no. Este material, que tiene menos grano y más tallo y hoja, va a poder aportar muchos menos nutrientes y se va a poder degradar menos que un material que tiene más cantidad de grano que tallo y hojas en el rendimiento. Por eso, cuando usamos datos de digestibilidad 72 horas para comparar materiales de baja cantidad de grano con materiales de alta cantidad de grano, estamos sobreestimando el aporte energético de estos materiales que en la práctica nunca van a tener 72 horas de permanencia en rumen. Entonces, desde el punto de vista de la vaca que lo va a utilizar, la relación grano-planta es determinante en el aporte energético que puede hacer un silo de sorgo o de maíz. Entonces, ¿qué elegimos? Si miramos la vaca, básicamente yo elijo el de la izquierda, digamos, ¿no? Porque los graníferos son los que más nutrientes pueden llegar a aportar. Y si miramos los números, si uno mira volumen por hectárea, en muchos lugares lamentablemente se sigue hablando de toneladas verdes o de toneladas de materia verde. Entonces supongamos un ejemplo de un material de estas características que nos da 50 toneladas verdes, en donde como la relación grano-planta no es buena, el porcentaje de materia seca va a ser malo. Me voy a extender 10 minutos más que el tiempo porque me lo permitieron, así que me voy a relajar un poco, pero porque ya me empezaron a contar el tiempo. Pero la realidad es que este tipo de materiales que tiene bajo contenido de materia seca, lo tiene porque tiene baja proporción de grano en el rinde. Sepan que la proporción de grano en el rinde es lo que determina el contenido de materia seca de una planta y no el estado de madurez de la planta solamente. Yo puedo tener un sorgo con una planta totalmente seca, pero con una panoja chiquitita así, y que tenga 28% de materia seca, y puedo tener un sorgo totalmente verde, pero con una panoja grande así, que tenga 35% de materia seca. Entonces, lo mismo pasa en maíz. De la relación grano-planta depende el porcentaje de materia seca que tengo en la planta. ¿Cuánto me costó hacer ese cultivo en Argentina? Y en Uruguay vale lo mismo, más o menos, $250 por hectárea. Y en Argentina me costaría $500 por hectárea ensilarlo. Acá saquen la cuenta ustedes, porque hoy me pasaron 155 por hectárea para ensilar 30 toneladas, más el combustible, más 20% más del cracker, más $1 por metro cúbico de flete, y por cada kilómetro extra es un quilombo hacer la cuenta así, digamos. La verdad que los contratistas en Argentina son complicados, pero los de acá son más complicados que los argentinos. Yo la cuenta la hice con los números argentinos, y con los números argentinos estos son $750 por hectárea, total entre cultivo y ensilado, que me da unos $60 la tonelada de materia seca. Pero hay algo más. Llevar algo con tan baja materia seca al silo me genera pérdidas por efluente. Cuando el porcentaje de materia seca de un silo, de maíz o de sorgo, se reduce el 33%, por cada punto que se reduce el contenido de materia seca, la producción de efluente se va haciendo exponencial. Y el efluente que se drena de un silo no es solamente agua, es agua y gran parte de los nutrientes solubles de calidad que tiene el silo. Entonces yo siempre le cargo un mínimo de un 20% cuando ensilamos este tipo de materiales al costo. O sea, estamos hablando de $72 la tonelada de materia seca. ¿Saben cuánto sale una tonelada de materia seca de Square Bale o megafardo de alfalfa en Argentina? $80. Entonces, ¿de qué fibra estamos hablando? Es la fibra más cara del mundo, una fibra de sorgo, porque encima ni siquiera es de buena calidad, porque lo están ensilando cuando tiene volumen, ¿no? En un estado temprano que uno dijera, si busco calidad de fibra, lo haría cuando pastoreo un sorgo forrajero, lo corto, lo preoreo y lo trabajo como si fuera una pastura. Entonces ahí es otra la historia. Pero si yo quiero ese volumen y encima lo corto en ese estado, en general la calidad de fibra no es buena. Y si quiero nutrientes por hectárea, miro los materiales graníferos. Entonces supongamos un rinde de 30 toneladas de materia verde por hectárea, no de 50. 33% de materia seca son 9,9 toneladas de materia seca por hectárea. Esto me sale el cultivo, esto me sale ensilar 30 toneladas en Argentina, son $590 por hectárea, serían $59 la tonelada de materia seca. ¿Cuál es el costo final? El mismo, porque con este porcentaje de materia seca la producción de efluente es cero. ¿Está? Entonces, esto es mucho más barato que esto, digamos, y acá aporto nutrientes. Y encima a las vacas les gusta más, ¿por qué? Porque la capacidad de un granífero de aportar nutrientes al rumen en 24 horas en promedio de permanencia es mayor. Entonces hay que ver, y esta es una discusión permanente, digamos, entre el volumen y la calidad y entre algunas cuestiones que vamos a ver que determinan el por qué a veces los productores toman esa decisión, como tiene que ver con el procesamiento del grano.
Por aporte y costo, elijo graníferos para silo. Ahora, si quiero grano, en general, en algunas zonas necesitamos que haya estos amigos, que son taninos, que en general, como nos explicaron hoy, lo que permiten es que los pájaros, digamos, tengan cierta rechazo al consumo de grano, y en algunas evaluaciones que nosotros hemos hecho en región pampeana, evaluando híbridos ciclos corto, intermedio y largo, alto y bajo contenido en tanino, en general, la diferencia en rendimiento en grano es más que notable. Hay, en este caso, en el promedio de todos estos híbridos evaluados, 5 toneladas de grano por hectárea que se la cosecharon los pájaros, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos unas fotos parecidas a esta, pero esto son los mismos, digamos, los mismos ensayos de híbrido, materiales sin tanino, fíjense, ya en un estado grano lechoso, fíjense ya el daño que hay, y en los materiales alto tanino, en un estado más avanzado de madurez, el grano está sin tocar. O sea, este tipo de material, cuando llega al momento que uno sugeriría estar ensilando, no hay más grano. Entonces, si empecé diciendo que la relación grano-planta es determinante, no puedo elegir este tipo de material. Hoy dejó de ser tanto un cuco y hay algunos taninos que ya están usando como promotores del crecimiento aditivo porque han encontrado propiedades beneficiosas. Seguramente dentro de un par de años de esta misma charla haya que decir cómo hacemos para conservar los taninos en el silo de sorgo, porque en realidad es bueno tenerlos, digamos. Por ahora son malos. Pero la realidad es que si uno tiene un silo de planta entera o un grano húmedo con más de 26% de humedad, la fermentación láctica que se produce en ese silo reduce la concentración de taninos, y los niveles que uno encuentra comparando híbridos altos en tanino con híbridos bajos en tanino, no ensilados o ensilados contra los bajos en tanino, es la misma. O sea, esos taninos se degradan y al final, en el producto final que va a comer la vaca, silo de planta entero, grano húmedo, el nivel de tanino termina siendo más o menos el mismo en un caso y otro. Entonces, ¿qué sentido tiene elegir materiales bajos en tanino en zonas de riesgo? Ninguno, la verdad. Entonces, el tanino realmente es un beneficio tenerlo, y sabemos que después, por el proceso de almacenaje, básicamente se reduce. ¿Y en qué momento se ensila el sorgo? En general, lo que yo quiero es maximizar la participación de almidón en el rinde, y eso se da prácticamente en madurez fisiológica. Y como el sorgo es un cultivo tropical que tiene muy buen stay green, una planta que permanece muy verde hasta el final, en general, la forma de maximizar almidón y maximizar el aporte de materia seca al rendimiento en estado máximo de madurez. Y ustedes me van a decir, pero también depende de la capacidad de craqueado que tengo. Sí, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es simplemente para que vean, digamos, estamos hablando de este estado de madurez en donde yo no puedo clavar la uña en el grano, ¿no? Y que vamos a ver desde el punto de vista del procesamiento, cuando yo cuento con la herramienta que corresponde para procesar este tipo de granos, realmente es mucho más eficiente trabajar en este estado que en un estado inferior de madurez. ¿Cuál es el gran problema del sorgo? Es un grano que tiene una cutícula muy dura, un grano pequeño, que en realidad, si yo no lesiono esta cutícula, es muy difícil acceder acá, que es donde me interesa, que es el endosperma, que es donde está el almidón y los nutrientes. Por eso, de la mano de la tecnología, las empresas han trabajado en idear crackers específicos para sorgo, como son estos de acá arriba, que son diferentes a los de maíz. Rodillos que en un cracker de sorgo tienen 29 centímetros de diámetro, en el de maíz tienen 19, rodillos que tienen 125 dientes en el de sorgo, en el de maíz tienen 85, rodillos que giran al 20% de velocidad diferencial, en el maíz giran al 30%, son cosas, y rodillos que tienen un diente de 2 milímetros en el sorgo, donde entra la mitad de la punta de la lapicera, tienen 4 milímetros en el maíz, en donde entra la punta entera de la lapicera. Entonces son cosas diferentes para grano diferente. Entonces no es lo mismo procesar con esto el material que procesar con esto. Las empresas van trabajando al ritmo de las necesidades, pero hay ciertas cosas que hay que saber, porque no siempre que usemos un cracker vamos a lograr un buen procesamiento si no tenemos en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, para el tipo de crackers tradicionales con los que estamos trabajando, sabemos que hay una incompatibilidad que siempre la vimos, y hasta ahora, hasta esta tesis, digamos, no la habíamos demostrado, que es entre el tamaño de picado y el procesamiento. Yo no puedo pretender en granos pequeños cosas opuestas. No puedo pretender que la máquina me dé un tamaño de picado grande y procesar totalmente el grano. ¿Por qué?
Estos rodillos que yo le mostré son dos rodillos que se acercan y se alejan por un sistema de resorte. Entonces, dependiendo del volumen de material que entre y del tamaño en el que pique, la capacidad de acercamiento de esos rodillos varía. Imagínense si yo pico a 20 milímetros un tallo de sorgo que tiene este diámetro, ese tallo ofrece resistencia al acercamiento de los rodillos y cuando pasa entre los dos rodillos, el grano que pase al lado de eso no se rompe. En cambio, ¿qué pasa si yo pico más fino? La capacidad de acercamiento de esos rodillos es mayor porque ese tallo no tiene esa estructura que me evita el acercamiento, entonces hay más chances de romper. ¿Qué hicimos en este trabajo de tesis? Evaluamos dos tamaños de picado con el uso o no de cracker sobre la degradabilidad ruminal de un silo de planta entera de sorgo. Entonces, como conclusiones, la longitud de picado afecta al procesamiento de grano de sorgo por interferir con el funcionamiento del cracker. Con longitudes teóricas menor a 7 milímetros, el cracker es efectivo en aumentar la materia orgánica degradada. Con longitudes teóricas de corte de más de 10 milímetros, no es efectivo en mejorar la degradabilidad del silo. No nos rompamos la cabeza. O sea, ¿quieren tener grano en un silo de sorgo granífero procesado? Hay que picar fino. Necesitan fibra larga y tendrá que venir de otro lado. No la pretendan de ese silo de sorgo porque o hacen una cosa o hacen la otra. Por suerte las empresas, como les dije, van trabajando y ya idearon, por ejemplo, este tipo de procesadores. Esto lo presentó en Turlock en California en 2012 Class, que son crackers que lo llaman multigrano, que tendrían la particularidad de permitirnos procesar granos más pequeños y más grandes. Y para ir un paso más allá, y se los comento hacia la pasada, hoy hay un sistema de procesamiento que ha buscado terminar con esta incompatibilidad entre el tamaño de picado y el procesamiento de grano, que se llama Shred-Lich, que básicamente lo que busca ese sistema es, o lo que significa la palabra en inglés shred, significa desgarrar. Entonces, cuando esos tallos entran entre los dos rodillos, automáticamente al tocarlos los rodillos pierden su forma física y los rodillos trabajan siempre juntos. Entonces se mejora muchísimo el procesamiento de granos. Está totalmente evaluado para maíz en Estados Unidos, entró en el 2010 en forma experimental, ya hoy está comercial y lo dejo ahí cortito. No hay experiencias en sorgo, pero en realidad yo creo que puede ser una alternativa interesantísima para terminar con este problema de procesamiento en sorgo. Y lo que permite es, por ejemplo, en maíz picar entre 26 y 30 milímetros, 2,6 a 3 centímetros de longitud teórica de corte, un tamaño de picado grande, para lo cual hay que entresacar cuchillas del cabezal de corte de la máquina, hay que sacar cuchilla por medio y procesa adecuadamente todo el grano. Entonces, si procesamos, digerimos, y si digerimos, producimos. Este es un viejo trabajo hecho por Git Bolsen en Kansas que muestra que en un estado de grano pastoso, grano maduro en un sorgo, el efecto de no procesar contra procesar, si yo proceso el grano en el material ensilado, mejoro la digestión de almidón, más aún cuanto más maduro está el grano, y obviamente eso mejora ganancias de peso y eficiencias de conversión. Sobran los malos ejemplos, como digo, como se ve en esta foto. Esto es un planteo de engorde a corral en Venezuela, en donde básicamente uno ve este tipo de situaciones en dietas basadas en silo de sorgo, en donde hay granos con problema de procesamiento. Si estas son las dietas, imagínense las bostas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y la verdad que el silo de sorgo no me sirve, digamos, porque en realidad el aporte energético que hace es malo. Y la verdad que sí, si el almidón se va a materia fecal, es difícil esperar que haga un aporte como corresponde. O en el caso de Argentina, en donde les comenté esto en Cuenca Sancor, que las vacas comen en pistas de alimentación este tipo de dietas basadas en silo de sorgo, y en donde uno ve problemas de procesamiento en el grano, y si ese es el grano, estas son las bostas, donde claramente se ve el grano de sorgo entero, sin digerir. Y yo muchas veces, cuando nos ponemos a discutir entre productores y contratistas por pagar o no el cracker, que normalmente el contratista nos quiere cobrar 15, 20% más, porque eso le baja la eficiencia, el uso del cracker le baja la eficiencia de trabajo. Antes hacía 100 hectáreas, en el mismo tiempo ahora hace 20, le consume 15% más combustible de la máquina y se le gasta más por pasar todo eso por el cracker. Entonces no le queremos pagar el 20% más porque nos parece caro. Como dije hoy, es un grano complejo en lo físico, ¿no? Porque es un grano que tiene ese pericarpio compuesto por todas estas cosas, ¿no? En donde está, entre otras cosas, la testa, que es donde se depositan los taninos, como nos decían hoy, que le dan la coloración al grano. Y dentro de todo esto, dentro de todo este estuche, tenemos lo que nos interesa, que es el endosperma, que es donde está el almidón. Entonces ahí hay que llegar, ese es el objetivo, y ahí hay que llegar ¿con quién? Con las bacterias del rumen, hay que llegar ahí. Y además de ser complejo en lo físico, es complejo en lo químico también. Y si uno mira en el mercado lo que uno encuentra en materia de, por ejemplo,
contenidos de taninos, la verdad que hay una variabilidad muy grande y principalmente la responsable o las responsables de esos problemas de digestibilidad o de esa complejidad que tiene el envoltorio de los gránulos de almidón son proteínas que se llaman cafirinas, que también son variables dependiendo del híbrido. Entonces, si uno cuenta con este tipo de información, y dada la alta correlación negativa que hay entre el contenido, por ejemplo, de cafirinas y la degradabilidad de materia seca, proteína y almidón en granos de sorgo, uno puede elegir con más propiedad el tipo de híbrido a utilizar. Y cuando juntamos lo físico con lo químico, vemos esta imagen que es un despelote, digamos, ¿no? O sea, vemos gránulos de almidón acá adentro, envuelto por una matriz proteica muy compleja. Entonces, imagínense que las bacterias tienen que llegar a eso. Y si nos empezamos a alejar, este es el tipo de estructura que tiene adentro un grano de sorgo. Entonces, la verdad que es algo complicado. ¿Hay forma de mejorarlo? Sí. La verdad que se puede cambiar. El mejoramiento genético ayuda a eso. Hoy en el mundo hay genotipos que se llaman WAXI, en donde claramente se ve que los gránulos de almidón están dispuestos de una forma más amorfa, en donde la matriz proteica es mucho más fácilmente accesible. Cuando uno ve eso y lo compara con los genotipos que llaman no WAXI, ve que realmente hay una diferencia, y lo hay desde el punto de vista también de parámetros que se evalúan, por ejemplo, el porcentaje de proteína que queda en un material después de someterlo a la digestión. Este material, que es 48, es un material WAXI, o sea, en donde la matriz proteica es más amorfa, y este material es un material con un genotipo más complejo y más denso, como el no WAXI. Entonces se ve que en la medida que pasa el tiempo, este material es como que sostiene más la estructura proteica. Y cuando se compara la cantidad de azúcar que libera uno y otro, y se compara con almidón de maíz, los genotipos WAXI, que son estos, pueden ceder más rápidamente azúcar que este tipo de material, en donde hay que entrarle de una forma mucho más difícil con la flora ruminal y con enzimas a digerirlo para poder liberar almidón. Se ha encontrado que hay ciertos genes que se expresan en algunos materiales y tienen la particularidad de modificar el metabolismo del almidón en el grano de sorgo y producir una especie de inversión de la matriz proteica, con lo cual, si eso ocurre en los genotipos en donde aparece esta expresión genética, hay un 40% más de digestibilidad de almidón, lo cual esto puede dar una vuelta a una página de la historia para siempre en sorgo, principalmente en lugares como África, en donde es una fuente de energía muy importante. Pero bueno, son las cosas que por ahí es interesante considerarlas y que se vienen quizás a futuro en materia de sorgo. Fíjense cómo se ve claramente que un genotipo que tiene una estructura, una matriz proteica menos compleja, con menos agregado proteico, que es este tipo de materiales, como que tiene el almidón más expuesto, gránulos más grandes, más fácil de ser aprovechado que este tipo de material, en donde para digerir esto hay que entrar con un cortafierro y un martillo más o menos. Entonces, si todo esto que les conté lo entendieron, ¿le darían de comer a los animales una dieta como esta? Bueno, en la realidad se hace. Esto es un establecimiento en el norte de Argentina, en donde si esta es la dieta, se imaginarán lo que es la bosta, ¿no? Entonces, en este establecimiento, yo le hice una consulta a Fred Owens. Fred Owens es una persona que trabaja, que es Senior Research de Pioneer en Estados Unidos. Para mí, el tipo que más sabe en el mundo sobre uso de grano de cereal en alimentación de rumiante. Le dije, Fred, la verdad estoy cansado de decirle a esta gente la plata que está perdiendo, pero ¿sabe qué? Necesito que me diga, digamos, ¿qué herramienta puedo usar para decirle, ¿saben qué, muchachos? No lo digo yo, lo dice Fred Owens. Entonces me dice, determina almidón, aplica una ecuación que desarrolló Sim para feedlot en Estados Unidos y hace la cuenta y mostráselo. Hice esa cuenta y sobre 30.000 cabezas encerradas en el feedlot, ¿saben cuánto se tiraba por materia fecal por día de grano de sorgo? 80 toneladas. Más de lo que sería admisible en ese tipo de dieta, por no procesar el grano. Y había un nutricionista que me decía, si necesitas información sobre uso de grano de sorgo entero en rumiante, te la presto, me decía encima, después de eso. Bueno, pero eso pasa, increíblemente pasa, y no puede pasar. En general, lo que hacemos básicamente es someter el almidón a una hidrólisis por parte de enzimas, que es a lo que queremos llegar cuando exponemos ese grano. Entonces, esto es lo que uno normalmente en la práctica más ve, ¿no? Por ahí me decían los muchachos de Pioneer que me van a llevar a ver de pasado un feedlot donde es steam flake
acá, porque la verdad que esta foto me costó un montón conseguirla, porque no podía conseguir una foto de flaqueado de sorgo, porque no es algo muy normal que se haga en muchas partes del mundo, ¿no? Es algo que está muy pulido con el tema de maíz, pero sorgo es difícil. Y en Estados Unidos podía conseguir, me habían prestado esa foto un colega de allá de Minneapolis. Pero esto básicamente es lo más, y esto quizás es lo que más se ve en el mundo, ¿no? Húmedo rolado, aunque quizás esta práctica para escalas como las que uno ve quizás en Uruguay es algo que se hace con cierta frecuencia, lo que llamamos el húmedo reconstituido. En general lo que uno hace en la medida que aumenta el procesamiento es bajarle la densidad al grano, entonces lo hace más disponible a nivel ruminal. Fíjense que este grano normalmente uno habla de densidades de 450, 650 gramos por litro. Los métodos que se usan normalmente puede ser molino de martillos o de rodillos, dependiendo el tipo de procesadora que uno tenga. El almacenaje se puede hacer en silos o en bolsa y el tiempo de almacenaje es ilimitado. Cuando hablamos de grano húmedo hablamos de más de 26% de humedad, normalmente el sorgo el rango debería ser de 26 a 30, en donde la densidad está entre 350 y 400 y es una combinación en general de rolado con humedad, ¿no? El tipo de almacenaje es un ensilado, lo que termina pasando es un proceso de ensilaje, una fermentación láctica que ayuda. Y acá, ¿por qué pongo en tiempo de almacenaje más de 4 meses? Porque en general, hoy sabemos que si almacenamos un grano húmedo con más de 26% de humedad o un silo de planta entera, lo que continúa habiendo en el proceso de almacenaje es una proteólisis enzimática que produce una disrupción proteica de esa matriz que envuelve los gránulos de almidón, y el almidón pasa a ser entre un 15 y un 20% más degradable a partir del 4.º mes de lo que era el día que se almacenó. Entonces es muy importante en este tipo de grano, y con toda la complejidad físico-química que tiene, darle ese tiempo de almacenaje para que el grano se haga más disponible ese almidón. Lo que llamamos reconstituido es básicamente lo mismo, agregamos agua, en general podemos llevarlo a más de 30% de humedad, la densidad que se logra es entre 330 y 380 gramos por litro, también hay una combinación de rolado y agua, y también se produce un ensilado normal como el que se produce si el grano hubiera sido cosechado con humedad. Ustedes saben que a veces esto se termina haciendo, ¿por qué? Porque es muy difícil por la capacidad que tiene la panoja de soltar ese grano, cosechar con alta humedad. Se complica mucho el desgrane con alta humedad, y ya termino. Digamos, me están corriendo desde hoy. Y por último, lo que es el steam flake o hacer los copos, digamos, que básicamente estamos hablando de humedades que llegan al 18-20%, y ustedes saben que en ese paso por la columna lo que se les inyecta es vapor, humedad al grano, ¿no? Con esto se logra la mínima densidad y además hay una temperatura, y esto produce básicamente lo que se llama una gelatinización de la matriz proteica, que puede hacer que termine pasando esto, retrogradation risk, que no sé cómo traducírselos en inglés, pero ¿saben lo que significa? Que si yo lo almaceno entre menos 8 y más 8, por más de un mes puede haber una reacción opuesta a la gelatinización, que es una solidificación, y si se solidifica, se produce una especie de encapsulamiento tal de los gránulos de almidón con la matriz proteica que es irreversible, con lo cual puede ser menos aprovechable ese almidón que lo que era antes de haberle hecho el steam flake. Por eso normalmente no se aconseja almacenar más de un mes, hay que ir haciéndolo y consumiéndolo ese tipo. Por toda mi experiencia, creo que para Uruguay me parece que el húmedo rolado sería un poco la mejor opción, ¿no? En donde en general debajo de los conos de la embolsadora tenemos los rodillos que pueden moler ese grano, procesar ese grano en la medida que va entrando básicamente a la bolsa. En definitiva, lo que hacemos cuando procesamos, cambiamos el sitio de digestión hacia el rumen, y todo alimento que se digiere más en rumen, en una vaca, se aprovecha más en el tracto digestivo total. Esto es información norteamericana. Este dato de molido seco sucede en Estados Unidos porque son materiales sin tanino. Acá en Argentina o en Uruguay con materiales alto en tanino, esto no debería ser así, debería ser menor si yo uso materiales alto tanino molido seco. Si uso bajo tanino, sí, uno lo podría respetar, pero acá la ganancia de peso con alto tanino
sería menor porque el efecto negativo del tanino sobre el consumo me bajaría el consumo. Entonces, por ahí todo estaría a favor de lo que es húmedo o reconstituido, ¿no? Y lo mismo pasa en lechería, entre dos contrastes, desde molido seco a steam flake. Obviamente, en la medida que yo aumento el nivel de procesamiento, aumento la oferta energética que puedo hacer y la producción potencial que puedo esperar de ello. Para terminar, una frase que me dijo un productor amigo, y me dijo que él se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba bien. Había gente que se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba mal. Ustedes se dedicarán a producir sorgo en Uruguay y les va bien, y debe haber gente que se ha dedicado a producir sorgo en Uruguay y no le ha ido tan bien. Yo en Argentina me dedico a producir carne y me ha ido bien, y hay gente que la verdad que no le ha ido tan bien. Y como dice esto, no hay actividades buenas o malas, el éxito depende de quiénes la gerencian. Así que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora o callen para siempre, digamos. Gracias por la atención. Normalmente hay todo un tema de lo que es estrés calórico en los últimos años que se ha ido aumentando, digamos, con respecto a la ganancia de peso, y principalmente se debe a lo que es consumo, ¿no? Lo que uno ve normalmente es que cuando tenés buen acceso a sombra y agua, que siempre con sorgo hay que tenerlo, digamos, independientemente cómo vaya a venir el año, ¿por qué? Porque uno de los riesgos de toxicidad del sorgo se puede acentuar en situaciones de alta temperatura. Entonces el hecho de tener buena sombra y agua atenúa ese riesgo digamos, de alcaloides cianogenéticos. La realidad es que obviamente el efecto principal de afectar ganancia de peso depende del consumo. O sea, hay una relación directa entre la cantidad de horas de los bichos que están en la sombra y las ganancias de peso. Los años calurosos, donde vos ves que el bicho anda más en la sombra que pastoreando, sinceramente las ganancias de peso se caen, digamos. En la práctica, yo mostré ahí un trabajo que me parece muy ilustrativo entre situaciones, digamos, óptimas y subóptimas, pero yo te diría en la práctica y en planteos de escala, uno podría esperar que en años normales, digamos, en donde vos no tenés un estrés calórico como el cual hemos ido teniendo en los últimos años, y trabajando con razas británicas, porque es otra historia con raza cebuina. Pues a mí me ha pasado de estar con rodeos Braford 3 octavos pastoreando sorgo, o con rodeos Angus, y los Braford me metían 800 gramos, 900 gramos pastoreando sorgo, y los Angus no pasaban los 600 gramos. Y el tema era exclusivamente la cantidad de horas que pastoreaba uno y otro, porque uno se la pasaban en la sombra de las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y los otros eran las 11 del mediodía y estaban al rayo del sol comiendo, ¿no? O sea que hay un efecto, pero la verdad que decirte son tantos gramos menos no te lo puedo decir, pero hay un efecto. Obviamente cuanto más asegures eso mejor, pero obviamente si le das buenas condiciones de sombra y agua, los bichos van a priorizar eso, sinceramente, en una situación de estrés calórico, ¿no? Pero eso para mí, hay un tema que vamos a tener que empezar a ver, como que esto siga, nos vayamos pareciendo cada vez a un clima subtropical, húmedo como el que estamos viviendo muchas veces en los veranos. Vamos a tener que empezar a mirar el tema del tema de cruzamientos, porque es increíble las diferencias que se ven, digamos, entre razas para ese tipo de ambiente, ¿no? Sí. Sorgo con urea. Sorgo con urea, a ver, usted dice el almacenaje de grano con urea. Normalmente, a ver, el proceso de ensilaje se basa en tratar de producir ácidos para bajar el pH y que no haya cambios en un material con alta humedad. Usar urea al 2% o al 3%, como ha surgido de alguna investigación histórica que se ha hecho en Argentina, en Manfredi, en ese tipo de lugares, en general lo que ha buscado es lo opuesto: preservar la calidad por alcalinización, porque la urea en la masa del sorgo, en donde hay humedad, se hidroliza amoníaco y eso alcaliniza el medio y lo conserva. ¿Cuál es la única desventaja que tiene eso? La única desventaja que tiene es que en general produce cierto rechazo al consumo en animales en el inicio, ¿no? Pero en la medida que el animal se acostumbra, lo consume adecuadamente. Entonces sería una alternativa válida, digamos, hacerlo, siempre y cuando tenga la logística y la estructura para hacerlo. O sea, nosotros, la verdad que lo que yo veo siempre de errático en el tema de la urea es la dosificación objetiva, ¿no? Porque los gauchos están en Argentina y yo los veo que están con la lata de durazno echándole urea al chimango, y la verdad que, viste,
según como sea, o en la boca de la embolsadora, ¿viste? No sé si acá lo tienen mucho más pulido, pero yo la verdad que en mi experiencia no me genera mucha confianza, digamos. Mm. Sí. Claro, pero le echando la urea ahí, debe estar usted echando la urea ahí, porque yo he visto cómo se dosifica en algunos lugares y... No, sí, está bien, pero son 3 bolsas en una tolva. Pero digamos, una cosa es que las 3 bolsas vayan, digamos, a un punto o una... ¿Me explico lo que digo? O sea, la homogeneidad de la mezcla, eso es lo que a veces a mí me preocupa. Hay otra cosa interesante que no comenté que es, claro, cómo mejora el nivel también de nitrógeno, ¿no? Subimos a algún punto el contenido de nitrógeno, digamos, del grano. Entonces es interesante, pero a mí lo que no me inspira es confianza el sistema precario que veo en Argentina cuando lo hacen, digamos, ¿no? O sea, normalmente en Argentina se hace mucho en silos tipo plastillera, digamos, los silos de alambre, a galpón, digamos, no está techado, mientras no le entre agua por arriba y que tenga aireación para que en cierta medida el exceso de amoníaco tenga una ventilación, digamos. Cuando lo hemos hecho, cuando lo he visto hacer, digamos, en bolsa de 9 pies, que también en la medida que van embolsando lo he visto que lo hacen, en general el grano es como que se impregna más del olor amoniacal y por ahí es más lenta la adaptación. Pero después los animales lo terminan comiendo, digamos. Sí, sí. Sí, sí, tiene techo, digamos. Sí, 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 un silo cerrado. O ya se le voló el techo, digamos. No, está bien, mientras no, el tema es que no le entre agua por arriba. Y la otra pregunta que le hago, ¿cómo le fue con el silo? ¿La vida útil del silo metiéndole urea? No se lo come, digamos, la chapa galvanizada, porque nosotros hemos visto algún temita con... Cuando usted me habla de silo, ¿me está hablando de bolsa o me está hablando de un silo de metal? Porque los gauchos míos que son medio desorejados cuando fertilizamos con urea alguna pradera y no me lavan bien la máquina, pues me acuerdo de ellos, de la urea, lo que le hace la urea a la máquina, digamos. No, bueno, está bueno, digamos. La verdad que no he tenido la suerte de ver un lugar en donde realmente me convenzan. Por ahí un día tengo la suerte de conocer cómo lo hacen ustedes y me convencen, digamos. Pero yo, a ver... Ya le vamos a ir a sacar unas muestras y se las vamos a mandar a Owens, a ver, para la próxima charla. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta, acotación, idea más? A vos te conozco. ¿Vos sos del Carmen? Ah, viste. Alguno había venido, ¿sabes? ¿Qué diferencia hay con taninos y con bajo tanino? En realidad, diferencias en términos de la respuesta que uno puede esperar en producción. La verdad que en silo de planta entera o en granos húmedos con más de 26 de humedad, nosotros no hemos podido encontrar... En el contenido tanino, depende del método de determinación, digamos, viste que uno decían Falling Denny es una cosa, o sea, pero en general estamos hablando de una diferencia dependiendo del método, por ejemplo, si hablamos de entre 2 y 4% en los materiales de bajo tanino, estamos hablando en alrededor de 10-12% en los materiales de más altos taninos. Pero eso por ahí estaría bueno ver en Uruguay qué sistema de determinación están usando y debe estar el ranking de híbridos por contenido taninos acá. Para ver acá, digamos, ¿no? En granos secos es en el único lugar donde el efecto está. En grano húmedo o en silo de planta entera, por la degradación de taninos que hay, es como que el efecto se disipa. El efecto negativo de tanino en producción, digamos. Porque en realidad no tiene efecto sobre el consumo. Esa es la realidad. A ver... Hay otra cosa que es muy importante
digamos, para sacarle la máscara al tema de los taninos. Cuando uno habla de taninos, estamos hablando que tenemos que comparar, y yo encontré 2 trabajos serios al respecto, tenemos que comparar isohíbridos. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo único que se diferencia un material del otro es en el contenido tanino. Cuando uno ve ciertos trabajos que comparan materiales altos y bajo tanino, la conclusión es que terminan comparando peras con manzana. ¿Por qué? Porque los materiales de bajo tanino, normalmente lo que te muestran son materiales que tienen mucho más almidón y contenido de grano en el rinde, en el caso de un silo, que los materiales de alto tanino, y después te concluyen a favor de los materiales bajo tanino, y en realidad compararon cosas distintas. Si vos comparás el mismo nivel de grano o el mismo nivel de almidón con y sin tanino en un silo planta entera o en un grano húmedo, no hay efecto, no hay diferencia. Ahora, si vos comparás 2 materiales en donde te dicen el de bajo tanino tiene mucho más almidón o más rendimiento en grano en la hectárea, con el de alto tanino, y concluyen, como hay lamentablemente en algunos journal trabajos aceptados, entre eso la revista de APA en Argentina, que muchos leen, eso es lo que confunde, digamos. Pero en realidad el efecto tanino, ahora vos lo que tenés que evaluar es eso, digamos, que realmente estés comparando el mismo nivel de grano en el rinde o el mismo porcentaje de almidón entre granos para poder decir, con tanino o sin tanino va a haber o no efecto.